No, bueno, ya vamos iniciando de una vez. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Mi nombre es Brian Díaz y en este caso, bueno, estoy encargado de hacer el seminario de la segunda PC de Circuitos 2. Bien, si no me equivoco, bueno, la PC1 me han contado que al final profesor Ramos creo que es el que puso la PC, así que bueno, se supone que bueno, cuando yo llevé fue Ramos el que puso la segunda, pero ahora que puso la primera, pues no sé si ya se aclaró quién va a ponerlo o todavía no se sabe. Alguien que me confirme eso. O todavía no se sabe. Ah, ya, todavía no se sabe. Bueno, quizás sea intercambio, quizás lo ponga Beteta esta vez. Bueno, no, o quizás Rocha. Bueno, no estoy muy seguro de eso, porque como digo, el orden era, bueno, Beteta, Ramos y de ahí Rocha. Pero bueno, vamos resolviendo la PC, bueno, en este caso que yo he llevado. Y vamos, voy a compartir pantalla, a ver, un momentito. Creo que es a ver, este sería. A ver, ¿me confirman si se puede ver? Sí, perfecto. Ya. Entonces, vamos iniciando una vez. Bien, bueno, esta práctica es, si dominas bastante circuitos 1, esta práctica puede ser hasta incluso bastante tranquila para ustedes en este caso. Entonces, vamos iniciando. Bueno, primero dice, en el circuito determine los potenciales de nodo. En este caso, los potenciales de nodo son el B sub A y B sub B. Entonces, bueno, vamos a aplicar este potencial de nodo para hallarlos directamente. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, colocamos acá nuestros puntos, bueno, como se hacía en potencial de nodo, porque ahí, en ese método, nosotros medimos las corrientes, pues corriente que entra en un nodo son las corrientes que salen. Entonces es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a poner los puntos de tensión, los potenciales de cada nodo. En este caso ese potencial sería 20 ángulo 0. Aquí, bueno, es un cable, entonces ese es el mismo potencial, el B sub B. Y aquí te dicen que esta bobina tiene un potencial de, bueno, B sub 1, pero es lo mismo que B sub B. Entonces tenemos acá que B sub B va a ser igual a B sub 1. Y ahora con eso trabajamos. Primero para este nodo. Para este nodo que tenemos, ¿qué corriente entraría? Sería, bueno, esto menos esto dividido entre, bueno, en este caso la impedancia que hay acá, que en este caso es 1 menos J. Entonces sería 20 ángulo 0 menos B sub A, todo eso dividido entre 1 menos J. Esa sería la corriente que está entrando. Y vamos a igualarlo con las corrientes que salen. La corriente que sale acá es 2 veces B sub 1, pero B sub 1 es B sub B. Entonces esto lo colocamos igual a 2 B sub B. Y aquí hay otra corriente que sale, que en este caso sería la tensión que hay acá, que sería la resta de esos potenciales de nodo, o sea, B sub A, o sea, aquí más B sub A menos B sub B, ambos como fasor, y todo eso dividido entre 1. Y bueno, de aquí podríamos empezar a despejar. Por ejemplo, 1 menos J se puede escribir de la siguiente manera. El 1 menos J puede ser en este caso, bueno, para hacerlo más fácil con calculadora, aunque también se puede hacer de manera manual. Sería se invierte el signo del J y todo eso se divide entre la suma de sus cuadrados. O sea, bueno, sería en este caso 1 medio más 1 medio J. Y todo eso lo multiplicaremos por esto. Este 20 ángulo 0 puede tratarse como si fuera un número real, pues porque, bueno, es 20 más J0. Entonces, todo eso lo multiplicamos y eso quedaría 10 más J10. Y aquí menos B sub A medios y, bueno, también negativo, menos J B sub A medios. Sería igual a 2 veces B sub B. Bueno, restándolo esto, quedaría simplemente B sub B más B sub A. Y todo esto lo vamos a despejar a un lado. O sea, 10 más J10 queda acá.
ya sería igual. Bueno, aquí sería este b sub a. Aquí sería en este caso 1 más 1 medio, sería este 3 medios. Y acá este menos pasa sumando, entonces sería más j 1 medio. Y todo esto más b. Bueno, b sub b. Bien, esa sería nuestra primera ecuación para este punto. Pero ahora vamos a este otro punto. Aquí entra una corriente que es la misma que habíamos puesto acá, o sea, sería lo mismo. Vamos a copiar, pegar nomás. Es en la otra. Aquí está. Y bueno, falta la raya acá. Ya. ¿Y esta qué sería igual? Sería la corriente que pasa acá y la corriente que pasa acá. Bien. Esa corriente vemos que es B sub 1 entre J. Entonces aquí ponemos, como B sub 1 es B, bueno, la tensión sub B, ponemos acá B sub B entre J. Y aquí sumarle esta otra corriente, que en este caso sería la corriente que pasa por esta impedancia. Entonces sería más B sub B entre 0.5 con ángulo de menos 36.8. Bueno, eso se puede escribir de manera, bueno, como habíamos escrito acá, o sea, de forma cartesiana, o sea, con el más j en este caso. Y bueno, en este caso sería 0.4 menos j 0.3. Claro, esto entre el b sub b. Y esto también se puede escribir para que esto, en vez de dividir, pase multiplicando. Entonces, haciendo esto, te quedaría, bueno, en este caso realizamos también, y nos quedaría 8 quintos. Y bueno, ese signo pasa a sumar, más 6 quintos. J. Eso multiplicaría el b sub b. Ese 1 entre j, bueno, es eso realizándolo sería menos j. Entonces todo esto se puede escribir así: b sub a menos b sub b es igual a menos j b sub b. Y aquí, bueno, más 8 quintos b sub b más 6 quintos, bueno, jk b sub b. Y bueno, eso sería simplemente juntar cada lado. Aquí tenemos b sub a, solamente b sub a porque todo lo demás depende de b sub b. Y aquí sería más b sub b. Y bueno, calculamos. En este caso, en un lado queda menos 1. Ese 8 quintos va a pasar restando, sería menos 8 quintos. Y te quedaría menos 13 quintos. Acá. Menos 13 quintos. Y el otro, menos j pasa sumando, o sea, j acá. Y aquí sería menos 6 quintos. O sea, en este caso sería 1 menos 6 quintos. Y te quedaría menos 1 quinto, o sea, menos j 1 quinto en este caso. Y todo esto igual a 0. Bien, entonces, bueno, ya tendríamos nuestras dos ecuaciones y de aquí podríamos resolver. Bueno, en este caso, calculadora puede resolver en sistema de ecuaciones, pero en variable real, no en compleja. Entonces, bueno, si tu calculadora no tiene eso, de forma manual, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, la forma más fácil sería a b sub a multiplicarle esto y luego restarle. Entonces es lo que vamos a hacer. Multiplicándolo, 3 medios más j 1 medio. Entonces, bueno, aquí te quedaría b sub a todo multiplicado por, bueno, lo que ya he mencionado anteriormente. Y el más b sub b. Y hacemos la multiplicación de esto. Entonces, haciendo la multiplicación en nuestra calculadora, nos quedaría lo siguiente. En el otro lado, menos 13 quintos menos j quintos. Y esto quedaría menos 19 sobre 5 y menos j 8 quintos. Todo eso igual a 0, ¿no? Y ahora esto va a pasar restando. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, igual a 0,
restándole esto no lo varía, entonces quedaría igual. 10 más J10. Eso es igual. Como esto resta, eso va a quedar 0. Entonces solamente quedaría B sub B. Multiplicado por, en este caso, 1 menos todo esto. O sea, sería, bueno, 1 más 19 quintos. Quedaría 24 quintos. Y el J, bueno, pasaría sumando nomás. O sea, sería más J 8 quintos. Y bueno, ya llevamos un potencial. Entonces, simplemente dividimos. Usamos nuestra calculadora. Y dividimos. En este caso, 24. Ya, ponemos 24 quintos más 8 quintos. Y esto nos quedaría 5 medios más J 5 cuartos. En este caso, si no me equivoco, a los profesores les gusta que no pongan en fracción. Les gusta más decimales. Me acuerdo una vez me tocó ahí en mi salón. Sor Rocha y Ramos estaban los dos. Y ahí me acuerdo que Ramos dijo, bueno, yo quiero decimales. Si hubiera en fracción, nada. Entonces lo vamos a poner en fracción. No, digo en decimal. Sería 2.5 más J 1.25. O si también te gusta, bueno, prefieres modo fasorial, que creo que la verdad es más recomendable de ponerlos, te quedaría aproximadamente, bueno, aproximadamente 2.795 y con ángulo de 26.56 grados. Esa sería tu primera respuesta. Voy a resaltarlo mejor para que se note. Ahí está. Ya, es nuestra primera respuesta. Ahora vamos a por la otra. Ya tenemos B sub B. Ahora nos falta B sub A. Entonces podemos aplicarlo en esta ecuación. Vamos a ponerle con un asterisco. Entonces, del asterisco en este caso. Sería B sub A igual a ¿qué? Sería menos, bueno, 2.5 más J 1.25. Y todo esto multiplicado por 13 quintos menos J 1 quinto. Entonces B sub A, vamos a aplicarlo con calculadora nuevamente. Y nos quedaría lo siguiente. A ver, un momentito. Y esto sería 25 cuartos más J 15 cuartos. Esto en manera decimal nos quedaría 6.25 más J 3.75. Y de manera fasorial nos quedaría aproximadamente 7.288 con ángulo de 30.96. A ver, un momentito, creo que alguien se quiere unir. A ver, sí, ya. Ahí está, ya. Y pues, esa sería de la primera, sería la respuesta, en este caso. ¿Alguna duda? No creo que haya mucha duda porque, bueno, es más, como digo, es los métodos de circuitos 1 aplicado de manera alterna. Pero bueno, si alguien tiene alguna duda, que se me avisa. Si no, para continuar. Ninguna duda, ¿no? Bien, vamos a continuar con el segundo problema. Te dice, en el circuito se tiene que B sub F es 1.41 con ángulo de 45 grados. Y el I sub F es 4 con ángulo de 30 grados. Te piden hallar el B sub B usando teorema de Thevenin. Bien. Entonces, bueno, aplicaremos Thevenin acá. Esto va a ser mi punto A y este es mi punto B. Entonces vamos a graficar el circuito sin esto. Entonces vamos a graficar. A ver, vamos, ojalá sea rápido en este caso. Bien. Aplicamos hasta acá.
colocamos esto. Vamos a graficarlo rápidamente. Ahí está. Bien. Y ahora acá. Vamos a graficarlo. Ahí está. Más o menos. Con darle que más o menos se entienda, ¿no? Entonces aquí colocamos esto. Hasta acá. Y acá nuestro capacitor. Y aquí va a ser nuestros puntos donde vamos a realizar el Thevenin. Bien, entonces tenemos aquí, bueno, esas son nuestras fuentes. Y aquí una flecha, vamos a colocarla. Listo. Listo. Pues bien, esas serían nuestro circuito en este caso. Retirando esto, o sea, nuestro punto A y B. Ese B sub F es 1.41 con ángulo de 45, aquí más menos, y aquí sería en este caso 4 con ángulo de 30. Esto vale 1/3 y esto vale menos J 5/3. Y acá arriba vale en este caso 3 I sub X, donde I sub X en este caso es la corriente que pasa acá. Bien. Bueno, una recomendación acá, que es lo que voy a hacer, es estos puntos, hacerlos que vayan acá. O sea, reordenar en este caso nuestro circuito. Entonces lo que vamos a hacer, entonces esto lo borro, vamos a borrar esto también, esto también. Vamos a borrar todo esto y vamos a reordenar el circuito para facilitar en este caso nuestros cálculos. Entonces esto lo colocaremos acá. Bien. Entonces, si esto lo reordenamos, estos están en paralelo y estos dos están en serie con esta. Entonces, esto lo vamos a colocar acá. Y de aquí va uno a un lado. Aquí va a ir nuestro capacitor. Y al otro lado va a ir la fuente. Acá va a ir la fuente de corriente. Y aquí la fuente dependiente. Entonces vamos a colocarlo. Acá. Ahí está. Esto lo giramos. Medio chueco salió. Ya no importa. Ahí. Esto lo reordenamos un momentito. Ahí está. Y aquí nuestra fuente. Bien. Un momentito. Ya, ahora sí. Bien, tenemos en este caso, aquí sería más menos, aquí el 3 I sub X. Aquí nuestro menos J, 5/3. Y acá nuestra fuente de corriente alterna, que vale 4 con ángulo de 30. Y aquí nuestros puntos. Ese es nuestro punto A y ese es nuestro punto B. Entonces, acá es donde vamos a realizar nuestros trabajos. Vamos a puntearlo acá. Aquí va a ser más o menos ahí. Aquí es donde vamos a trabajar. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a hallar la tensión Thevenin. Vamos a hallar la tensión Thevenin acá. Ya, la tensión Thevenin en este lado, y en el otro lado vamos a hallar la corriente Thevenin. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a copiar este circuito. Ahí está. Y lo vamos a colocar acá. Bien. Entonces acá iniciamos. Vamos a buscar nuestra tensión Thevenin. Bien, para esto, en este caso voy a utilizar el método de mallas, tanto para este como para este. Entonces vamos a hacer esto. Aquí va a ir
mi primera corriente, I sub 1. Y acá va a ir mi segunda corriente, I sub 2. Aquí, como esto está abierto, pues no hay corriente. Entonces por acá va a ser 0, por acá va a ser 0. No hay corriente. Aquí nos damos cuenta de algo. Que este I sub 2, claro, aquí no se resta con la corriente que hay acá porque es 0. O sea, todo esto es 0. Como no hay corriente acá, este I sub 2 va a ser, bueno, el negativo de 4 con ángulo de 30. Que esto sería, bueno, en este caso, sería el complemento y su negativo, o sea, 4 con ángulo de menos 150. Bien. Entonces eso tenemos acá. Y como bueno, haciendo en este caso el análisis del circuito con diagrama topológico, bueno, esto se abre, entonces nuestra única malla sería esta. Esta malla es la que vamos a analizar. Entonces lo vamos a hacer. Sería, en ese caso, la tensión total, en este caso suma, y bueno, aquí se irá la resta. En este caso nos quedaría 1.41 con ángulo de 45 menos 3 veces I sub x. Pero en vez de poner I sub x, aquí nos damos cuenta que esto va a ser igual al I sub 1. Entonces vamos a colocarlo de frente, menos 3 veces I sub 1. ¿Esto qué es igual? A la tensión que hay acá, y en este caso sería I sub 1 tercios, y la tensión que hay acá, que sería el menos J 5 tercios, y aquí como son dos corrientes que van en sentido contrario cada una, sería la resta, en este caso I sub 1 menos I sub 2. Entonces vamos a ponerlo todo en función de I sub 1, aquí sería el 1 tercio, menos el J 5 tercios. Ahí está, 5 tercios. Y el I sub 2, en ese caso sería menos I sub 2 con el menos J 5 tercios, nada más. Pero I sub 2 tiene valor, que es el 4 con ángulo de menos 150. Entonces puedo despejar todo a un lado. O sea, esto dejo en un lado el I sub 1 multiplicado por, en ese caso, con la constante compleja que nos quede, y todo esto sería igual a un valor ya específico. Entonces sería simplemente dividir y con eso ya tendríamos. Entonces es lo que vamos a hacer. Sería 1.41 ángulo de 45 grados más, en ese caso, 4 ángulo de menos 150 multiplicado por el menos J 5 tercios. Menos J 5 tercios. ¿Y eso qué sería igual? Sería igual a I sub 1. Este 3 pasa a sumar, y 3 más 1 tercio sería en este caso 10 tercios. Y eso queda igual, menos J 5 tercios. Muy bien, entonces con esto, ya simplemente usando la calculadora, podemos hallar el valor de I sub 1. Entonces es lo que vamos a hacer. Sería 1.41 ángulo de 45 más, en este caso, la multiplicación de 4 con ángulo de menos 150 multiplicado por el menos 5 tercios J. Ahí está. Y todo eso dividido entre 10 tercios menos J 5 tercios. Y todo eso nos da como resultado, ahí está, nos quedaría que I sub 1 sería igual a menos 1.373 más J 1.344 aproximadamente, claro está. O también en modo fasorial sería 1. En este caso 1.921 con ángulo de 135.60. Bien, tenemos el I sub 1, tenemos I sub 2. Podemos hallar la tensión. ¿Por qué? Porque la tensión aquí es igual. Aquí el cursor sería igual a todo esto, todo lo que pasa acá. Entonces decimos acá, nuestra tensión Thevenin, ¿a qué será igual? En este caso
3 I sub x, que era I sub 1, más en este caso la resta de las corrientes, o sea el I sub 1, menos I sub 2, todo eso multiplicado por menos j 5 tercios. Entonces esto sería en este caso nuestra tensión de Thevenin. Entonces solamente sería reemplazar. Entonces, bueno, haciendo en este caso, reemplazando cada valor que ya hemos calculado anteriormente, nos quedaría lo siguiente. En este caso ponemos esto acá, tercios sí, y aquí la resta de, en este caso, las corrientes, 1.921 con ángulo de 75.60, todo esto menos 4 ángulo de menos 150. Y en este caso nos da el siguiente valor. Nos queda lo siguiente. Aproximadamente, claro está, aquí no hay valores exactos porque son varios decimales. Aproximadamente nos quedaría 1.454 más j 0.548, o de manera fasorial 1.554 con ángulo de 20.66 grados. Bien, esa sería la parte 1. Claro, porque solamente nos piden la tensión acá, no nos piden ninguna tensión de Thevenin, nada. Entonces tenemos que continuar. Entonces continuamos. Ahora vamos a buscar la corriente. Entonces esto lo borramos y ahora juntamos los puntos A y B. Vamos a ponerlo de azul para diferenciarlo. Ahí está. Juntamos y la corriente que va de A a B, en este caso, será nuestra corriente Thevenin o Norton. También se puede trabajar con ambos. Bien, aquí vemos que, bueno, la distribución es similar. Entonces acá sería, bueno, mi corriente 1, esto sería igual a la corriente 1, eso no cambia, pero aquí es donde va a cambiar. Aquí tenemos nuestra corriente 2 y ahora acá sí existe una corriente, que en ese caso lo voy a llamar I sub 3. Y nos damos cuenta de inmediato que, bueno, I sub 3 va a ser igual a nuestro corriente de Thevenin, ¿no? Entonces, ahora acá, bueno, I sub 2 ya no vale este valor, ahora es la resta de estos dos. O sea, en este caso sería I sub 3, porque es el que está yendo en el mismo sentido de la fuente de corriente, menos I sub 2 sería igual a 4 con ángulo de 30. Bien. Entonces, teniendo esto, pues armamos nuestras ecuaciones. Nos damos cuenta que, bueno, aquí sería igual, pues, ¿no? Sería 1.41 ángulo 45 menos 3 veces I sub 1, eso no cambia. Esto es igual al I sub 1 multiplicado por 1 tercio menos J 5 tercios. Y, bueno, el I sub 2, aquí también sería acá, menos I sub 2 menos J 5 tercios. Solamente que acá ya no se reemplazaría. Entonces vamos a copiar esto para no estar escribiendo de nuevo. Vamos a copiar todo esto, ahí está. Esto lo copio acá, le cambio el color, listo. Entonces tenemos nuestra misma ecuación en este caso. Esto lo podemos, bueno, lo dejamos acá. Podemos, esto lo juntamos. I sub 1, que sería 1.41 ángulo 45, sería igual a I sub 1. En este caso, bueno, queda como antes, 10 tercios menos J 5 tercios. Y el I sub 2 queda acá, menos I sub 2, está, menos J 5 tercios. Esta es nuestra primera ecuación. ¿Por qué? Porque, bueno, haciendo análisis topológico, como esto se abre, ahora ya no hay esta malla nada más. Queda toda esta malla. Toda la malla del otro lado. Entonces vamos a ponerle acá, bueno, un 1. Y aquí ponemos un 2. Para la segunda malla en este caso. La segunda malla, ¿qué nos dice? Bueno, solamente hay una fuente dependiente de tensión. Entonces ponemos 3i sub x, que era 3i sub 1. Sería igual en este caso a, bueno, lo que pasa es por esta
por este capacitor, porque no hay otra, bueno, no hay otro elemento pasivo en esta malla. Entonces colocamos, como ahora en este caso, en esta malla, el que está en el sentido de lo que estamos midiendo es el I sub 2, ahora acá se invierte, pues, ¿no? O sea, aquí sería I sub 2 menos I sub 1 multiplicado por el, bueno, en este caso por el J menos J 5 tercios. Un momentito, ¿alguien se quiere unir? Un momentito. Bueno, creo que ya se unió. Listo. Entonces, bueno, esto lo podemos despejar simplemente. Entonces, ya teniendo esto, podemos escribir, bueno, expresión en este caso. Entonces colocamos, bueno, estos 3 I sub 1 sería, bueno, ahí I sub 1 menos I sub 1 con menos J 5 tercios más I sub 2 con menos J 5 tercios. Y bueno, esto lo despejamos. Entonces eso pasa a sumar. Quedaría aquí I sub 1. 3. Bueno, menos es más. Pasaría restando. Menos J 5 tercios. Y aquí sería menos I sub 2. Menos J 5 tercios. Y todo esto igual a 0. Un momentito. Es igual a 0. Pero esto no lo voy a escribir de esta forma. Lo voy a escribir igualándolo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de algo. Este factor es el mismo que está acá. Entonces podríamos simplemente ir acá y reemplazarlo. Entonces ponemos, pues, ¿no? 2 en 1. Entonces colocamos lo siguiente. Esto pasaría restando. Entonces sería 1.41 con ángulo de 45 es igual a I sub 1. Aquí sería 10 tercios menos 3. Bueno, colocamos, bueno, 10 tercios menos 3. Nos quedaría en este caso solamente un tercio. Y bueno, si esto lo restamos es lo mismo. Entonces desaparecería nada más. Claro, porque esto pasa restando, suma, solamente sería un tercio. Entonces tenemos que I sub 1 es igual, en este caso, bueno, 3 es como 3 ángulos 0, solamente se multiplicaría. Entonces aproximadamente, bueno, sería 4.23 con ángulo de 45, el ángulo no cambia. Tenemos I sub 1. Entonces ya con eso podemos hallar cuánto vale I sub 2 de acá, de ese mismo. Entonces de acá nomás tendremos que I sub 2 sería en este caso aproximadamente, usando la calculadora, vamos a ponerlo en modo factorial directamente en este caso. Entonces sería aproximadamente 8.710 ángulo de 105.94. Y de esto, de lo que habíamos, bueno, en este caso realizado anteriormente, podemos hallar simplemente I sub 3, sería la suma nada más. O sea, en este caso, I sub 3 sería I sub 2 más 4 ángulo de 30 grados. Entonces, aplicando, bueno, la calculadora, bueno, esto es lo mismo que el I sub Thevenin, cabe decirlo. Y esto nos quedaría aproximadamente 10.430 con un ángulo de 84.10. Entonces tenemos tensión Thevenin, tenemos corriente Thevenin, podemos hallar la impedancia Thevenin. Esto no cambia, bueno, según lo que era en circuitos 1. La única diferencia es que esta impedancia es, bueno, es compleja en este caso, porque puede ser tanto RLC. Entonces, impedancia Thevenin sería igual a la tensión Thevenin dividido entre la corriente de Thevenin. Entonces simplemente sería colocar los valores que ya hemos calculado, dividirlos y anotar el resultado.
Entonces nos quedaría aproximadamente, claro está, 0.148 con ángulo de menos 63.44. Bien, entonces todo esto se va a reducir a este circuito. Está nuestra fuente, que es nuestra fuente de Thevenin, no confundirlo con esta fuente, puede pasar. Entonces acá y acá. Bien, aquí irá en ese caso nuestra impedancia de Thevenin. ¿Y acá qué va a ir? Bueno, lo que iba entre A y B nomás. O sea, en este caso, esta bobina. Un momentito, ahí está. Entonces acá dibujaremos nuestra bobina, que en ese caso tenía un valor de J0.1. Y acá está nuestra tensión que queremos calcular. Entonces aquí nuestro set de Thevenin, que era 0.148 con ángulo de menos 63.44 grados. Y aquí nuestra fuente Thevenin, que tenía un valor de 1.554 con ángulo de 20.66. Aquí más o menos, claro está. Bien, entonces, bueno, el problema ya está resuelto. ¿Por qué? Porque, bueno, tienes tu fuente de tensión, quieres hallar la tensión de una parte del circuito, entonces divisor de voltaje o divisor de tensión. Entonces, haciendo divisor de tensión, tendríamos lo siguiente: la tensión que queremos hallar es igual al, en este caso, al elemento o la impedancia donde estamos midiendo esta tensión. En este caso sería J0.1 multiplicado por la tensión total, que en este caso es 1.554 con ángulo de 20.66. Y todo esto dividido entre, bueno, la impedancia total, que en este caso es la suma de estos dos. Bueno, la suma de impedancias en este caso sería menos 63 acá, punto 44, más J0.1. Y bueno, eso sería todo. Simplemente sería calcularlo. Entonces, lo colocamos en la calculadora y nos daría aproximadamente menos 1.545 más J 1.43. O también en modo fasorial sería 2.105 con ángulo de 137.22 grados aproximadamente. Y esta sería en este caso, bueno, voy a colocarlo acá. Esto sería nuestra respuesta. Bien, ¿alguna duda en este ejercicio? ¿Todo claro? Yo creo que sí, bueno, ha estado claro porque, bueno, es como digo, un repaso del circuitos 1. Entonces, ahí para que vean un poquito esto, ya. Pasemos al siguiente. Bien, aquí ya he preparado porque este circuito sí es más grande, entonces para no estar poniendo más cosas. Entonces, tenemos este circuito. Primero te piden hallar la tensión acá con esta resistencia. Luego te dicen, ya hallaste bueno, la tensión de la resistencia, reemplázalo por un Z sub L. Y con ese Z sub L tienes la máxima transferencia de potencia. Entonces te piden cuánto vale ese Z sub L y la bueno, máxima potencia en este caso que se transfiere. Bien, si nos damos cuenta, como se reemplazan en los puntos AB, si hacemos Thevenin a todo el circuito, nos sirve tanto para la resistencia R como para la impedancia Z sub L. Entonces, bueno, para no estar repitiendo y repitiendo, agarramos, como dice, punto A, B acá y todo este circuito le hacemos Thevenin.
para solamente hacerlo una vez y ya simplemente cuando queremos hallar la máxima transferencia de potencia reemplazamos Z sub L en vez de R. Entonces ya aquí había armado el circuito. Tenemos aquí, bueno, supondo B sub TH y sub TH en este caso. Entonces vamos a ponerlo esto a un lado y esto al otro. Vamos a ver si alcanza. Si alcanza, pero creo que un momentito. Voy a borrar esto. Ya, ahora sí. Estos dos. Y lo mismo. Bien. Entonces, acá vamos a hacer como hicimos acá también. De rojo va a ser la tensión de Thevenin. Acá. En este caso, un momentito. Ahí está. Y va a ser en este caso nuestra tensión Thevenin. Y en este otro lado vamos a hacer nuestra corriente de Thevenin. Bien. Entonces, bueno, empezamos acá. En el primero, acá, bueno, no hay corriente. Acá, bueno, aquí es 0, aquí es 0. Entonces, esta corriente 2IX es la que va a pasar por acá. 2I sub X. Lo mismo acá. Sub X. Y acá es el 2I sub X. Entonces, la corriente que pasa por acá es 3I sub X. Que debe ser la misma que esta. Entonces, bueno, ya con esto podemos hallar cuánto vale nuestro I sub X. 3I sub X. Esto sería igual a 125 con ángulo de 45. Entonces nuestro I sub X sería, bueno, 125 tercios, aproximadamente 41.666 con ángulo de 45. Ese es nuestro I sub X. Entonces, bueno, ya estaría todo, ¿no? Porque fijémonos acá. Nos fijamos acá. Vamos a aplicar cuánto vale nuestra tensión Thevenin. Esta fuente. Vemos esa fuente. La tensión de esta impedancia y la tensión de esta impedancia. La suma de todo esto. Entonces colocamos. Sería nuestra tensión Thevenin sería igual a, bueno, aquí es negativo, entonces aquí va a ser menos 120 ángulo de 30. Siempre cuando es fasor me recomiendo que pongan este paréntesis porque, bueno, un módulo negativo no existe, entonces mejor pónganlo en paréntesis. Ya. Y aquí sería menos, bueno, aquí en este caso sería positivo acá porque es 2i sub x. O sea, acá sería en este caso sería nuestro 8 ángulo 15 más 8 ángulo 15. Bueno, la corriente es negativa al punto de A a B, pues, ¿no? Aquí la corriente se opone, entonces mejor en vez de más ponemos menos de frente. Entonces vamos a ponerlo acá. Ahí está. Aquí menos. En paréntesis, claro está. Multiplicado por 2 veces I sub x. Que en este caso sería, bueno, sería 125 por 2, 250 tercios. Con ángulo de 45. Y aquí esa corriente I sub x si va en el sentido de A a B, entonces, bueno, aquí sería más. La impedancia que es 15 con ángulo de 45 multiplicado por 125 tercios ángulo de 45. Y bueno, con eso ya tendríamos nuestra tensión de Thevenin. Entonces simplemente agarramos nuestra calculadora y ponemos, bueno, 120 ángulo 30, aquí sería menos 8 ángulo 15, todo eso multiplicado por 250 entre 3 ángulo 45 y aquí más 15 ángulo de 45, todo eso multiplicado por 125 tercios ángulo de 45. Y esto nos daría, en este caso, vamos a ponerlo de frente en modo fasor para no estar repitiendo. Entonces nos quedaría lo siguiente: 437.430 con ángulo de menos 178
.38. Bueno, aquí fue rápido porque con las corrientes podíamos hallarlo. Ahora la cosa es acá. Bien, entonces juntamos los puntos A y B para, en este caso, hallar nuestra corriente de Thevenin, que va a ir desde A hasta B. ¿Está? Y bueno, acá sería hacer full mallas. Creo que es lo que más nos conviene en este caso. Entonces, ya. Y sub 1 aquí, y sub 2, y acá, y sub 3. Haciendo, bueno, diagrama topológico, vemos que solamente nos interesa todo esto, todo lo de acá nomás. Los que está dentro no nos conviene. Entonces, esto nos convendría nada más para, bueno, hallar la relación de las corrientes. Bueno, primero acá, el Thevenin es el negativo del I sub 1, porque van en sentido opuesto. Acá tenemos que I sub 1 menos I sub 2 es igual a 2 veces I sub X. Y acá tenemos que I sub 2, no, perdón, I sub 3 menos I sub 2 sería igual a 125 ángulo de 45. Bien. Y acá que I sub X es igual a I sub 3. Por lo tanto, es igual a 2 veces I sub 3. Bien. Entonces, pues como dije, solo nos interesa lo que está acá nomás. Solo esto. Eso nos interesa nada más. Entonces, vamos a colocar. Eso sería 120 ángulo 30. Que sería igual al I sub 2 multiplicado por 8 ángulo 15. Y aquí sería más I sub 3 con, bueno, multiplicado por 15 con ángulo de 45 grados. Pero aquí vamos a despejar el I sub 3. I sub 3 es igual en este caso a 125 ángulo 45 más I sub 2. Todo esto va acá. Entonces, ¿qué nos quedaría acá? Bueno, quedaría en este caso bueno, el I sub 2 con 8 ángulo 15 queda, pero acá es donde cambia. En ese caso quedaría I sub 2 con 15 ángulo 45. Y bueno, multiplicar 125 con el 15, todo eso. Se suma el módulo, se suma el ángulo. Entonces quedaría 125 por 15, que en este caso es 1875, con ángulo de 90 grados. Y esto es igual a 120 ángulo 30. Bueno, I sub 2 sale de acá fácilmente. Es 120 ángulo 30 menos 1875 ángulo de 90. Y todo eso dividido entre la suma de 8 ángulo 15 más 15 ángulo 45. Entonces, resolviendo todo esto, nos quedaría en este caso, nos quedaría lo siguiente. Poniéndolo en la calculadora. Nos quedaría en este caso, ahí está. I sub 2 sería de manera fasorial 81.559 con ángulo de menos 121.38 grados. Entonces tenemos I sub 2. Bueno, podemos hallar I sub 1. Y ya con esto podemos calcularlo. Pero primero hallamos I sub 3. Bueno, es la suma nada más. Entonces tenemos que I sub 3, bueno, es la suma de estos dos. Sumando esto nos quedaría en este caso, a ver, sale aproximadamente acá
49.589 con ángulo de 22.22 grados. Y ahora, bueno, calculamos I sub 1. I sub 1 queda igual, hará 2 veces I sub 3 y el I sub 2 pasa a sumar en este caso. Entonces, más I sub 2. Y esto en la calculadora nos quedaría aproximadamente, ahí está, 58, ahí está, un momento, 58.873 con ángulo de menos 33.04 grados. Bien, y ya con eso hallamos nuestro Thevenin, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro Thevenin sería en este caso igual al negativo de I sub 1. Entonces, que lo que pasaba, como bueno, en el anterior que habíamos dicho del I sub 2, cuando era negativo en modo fasor, el ángulo sería su suplemento, en este caso, o sea, 180 menos todo esto, bueno, el valor módulo, y se invierte su signo, pues, ¿no? O sea, sería 180 menos 33.04, y ese menos pasaría a ser más. Entonces, bueno, aproximadamente nos quedaría 58.873, el módulo no cambia, lo que cambia es de 146. Bueno, 95, porque aquí hay más cifras, pues, ¿no? Entonces aquí queda. Entonces, tensión Thevenin, corriente Thevenin. Con eso ya podemos hallar nuestra impedancia de Thevenin. Entonces, nuestro Z Thevenin, aquí y de acá. Tantito. Sale mala curva. Ahí está. Bueno, sería simplemente la tensión Thevenin dividido entre la corriente Thevenin. Esto aproximadamente nos da, bueno, voy a colocarlo en ambos valores, 6.110 más J 4226, bueno, 4.226, o de manera fasorial 7.430 con ángulo de 34.66. Bien, entonces, bueno, tenemos nuestro circuito. Voy a copiarlo del anterior, similar. Entonces, acá nomás copiamos todo. Ahí está, ahí está. Colocamos, esto lo borramos y esto lo colocamos acá. Ya, entonces colocamos la tensión Thevenin, que era de 437.430 con ángulo de menos 178.38 grados. Y acá nuestra impedancia Thevenin, que es de 7.430.34.66 grados. Y acá, bueno, en primera instancia, nuestra resistencia, pues, ¿no? Porque es lo que primero queremos hallar. Que queremos hallar la tensión en la resistencia. Entonces, lo mismo que en el anterior, pues, ¿no? Divisor de... Aquí hacemos nuestra división, pues, ¿no? De tensión. Hacemos división de tensión. Bueno, aquí es lo mismo, pues, ¿no? El elemento donde queremos medir multiplicado por la tensión total, que era 437.430 con ángulo de menos 178.38. Todo esto dividido entre la suma, o sea, 2 más 7.430 con ángulo de 34.66. Y esto nos daría aproximadamente 95.665, ángulo de 154.096. Esa sería nuestra primera respuesta. Listo. Bien, ahora pasemos al otro. Bien, te dice, quito la resistencia. Voy a copiar todo esto. Quito toda la resistencia. Y coloco un ZL, que no sé cuánto vale. Pero si recordamos un poquito de teoría, sale al toque, bueno.
¿Qué decía nuestra teoría? Para que haya máxima transferencia de potencia en este caso, lo que debía pasar es que se debía anular el J, bueno, la parte imaginaria, que es puro real. ¿Por qué? Bueno, recordando pues, ¿no? Nuestro triángulo de potencias, recordando esto, pues teníamos acá nuestro S, aquí teníamos nuestro S, nuestro Q y nuestro P. Bueno, para que haya máxima transferencia de potencia, pues el S debe ser igual a P. Para que haya máxima, debe pasar que el S debe ser igual a P y el Q 0. Entonces no debería haber parte imaginaria en este caso. Claro, siempre es que es posible. Entonces, esto lo vamos a transformar en parte real, parte imaginaria, que ya lo habíamos hallado, que era en este caso 6.110 más J 4.226. Por lo tanto, para que haya máxima transferencia, el Z sub L debería ser, bueno, el módulo es real. O sea, la parte real sigue siendo igual, 6.110. Pero la parte compleja cambia el signo. Entonces sería menos J 4.226. Y bueno, si a alguien le gustaría ponerlo en modo factorial, también se puede en este caso. En este caso, bueno, sería similar al anterior, pues, ¿no? Sería el 7.430. Pero el ángulo sería negativo. Pues acá, menos 34.66. Esta sería nuestra segunda respuesta. Todo esto. Ahí está. Bien. Y para hallar la máxima transferencia de potencia, ¿cómo podría ser? Bueno, hay varias formas. Ahí, por ejemplo, se puede demostrar que cuando aplicas todo esto, puedes utilizar la fórmula esa de al cuadrado dividido entre 4 veces, todo. Vamos a hacerlo, aquí lo voy a hacer de manera, bueno, de una manera distinta, un poquito más general, recordando más que nada. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un I acá, nuestra corriente. Bueno, nuestra corriente del total sería en este caso, ahí está, sería la tensión. Voy a copiar la tensión para no estar copiando nuevamente todo. Listo. Y todo esto dividiendo entre el total de impedancias, pero el J desaparece, pues, ¿no? Entonces sería el doble de la parte real, o sea, 12.220. Entonces esto nos queda 35.796 con ángulo de menos 178.38. Es nuestra corriente total. Vamos a demostrarlo un poquito, pues, ¿no? La potencia de acá sería, bueno, la tensión que hay acá del ZL multiplicado por la corriente. En este caso sería nuestra, bueno, en este caso, bueno, sería el S, pero como es igual, entonces no va a cambiar, pues, ¿no? Entonces, colocando esto acá, podemos poner esto como la división de tensión. O sea, en este caso sería el ZL por la tensión de, bueno, en este caso TH. Todo eso dividido entre, todo eso dividido en este caso entre la suma de estas dos, bueno, o sea, el Z Thevenin más el ZL. Claro, en la parte real, pero en la parte real son iguales, entonces sería el doble. O sea, el doble ZL, la parte real. Todo eso multiplicado por la corriente. La corriente no es más, bueno, la división de estos dos, bueno, o sea, sería la tensión. Todo eso dividido entre, en este caso, entre la suma de estos dos, que ya habíamos dicho que era lo mismo, ZL. Entonces, un ZL se va, y esto podemos escribirlo como la tensión Thevenin, claro, el módulo en este caso, dividido entre 4 veces Z sub L. Esa es una forma de, bueno, demostrar. Aquí al cuadrado, que me estaba olvidando. Entonces, esto va a ser nuestra potencia. Entonces, simplemente sería reemplazar más que nada. Entonces, reemplazando los valores, el módulo en este caso, el valor eficaz sería 37.430
al cuadrado, y todo eso dividido entre 6.110 por 4. Y ahí nos da el valor. Entonces nuestra potencia, bueno, voy a escribirlo también para no, claro, aquí sería 437.430 todo el cuadrado dividido entre 4 veces el valor del ZL en el valor real en este caso. Claro, aquí voy a ponerlo real, ahí la barra real. Y un momentito, voy a escribirlo mejor porque creo que se confunde, para que no se confunda ese 2 con este Z. Aquí está. 2 veces. Ahí está. La parte real en este caso. Sería 6.110. Y esto nos daría aproximadamente 7829 vatios. Y esta sería nuestra respuesta. O bueno, también si lo quieres poner como kilowatts, también lo puedes colocar. Entonces vamos a colocar como kilowatts. O sea, el P sería 7.829 kilowatts. Y esta sería nuestra respuesta para la última parte. ¿Alguna duda acá? ¿Se quedó claro bueno, cómo se halla esta relación? La tensión cuadrado entre 4 veces el ZL. Bueno, el ZL, la parte real en este caso. Si no, eso mejor lo voy a colocar como el RL, bueno, voy a colocar el RL, donde el ZL, bueno, ZL es igual a RL más J, bueno, la impedancia, bueno, XL en este caso. Si no, ¿quedó todo claro? Si no, para continuar. Bien, creo que quedó claro, entonces vamos a pasar al siguiente. Esto, bueno, es un ejercicio de Opamp. Entonces vamos a graficarlo rápidamente. Vamos a graficarlo acá. Vamos a colocarle acá, y vamos a graficarlo. Ahí está. Acá va a ir nuestro Opamp. Bien, medio chueco el Opamp, pero ya no importa. Entonces acá, esto acá. Aquí ponemos nuestra tierra. Aquí va a ir nuestro capacitor. Esto también tierra. Esto también a tierra. Bien, y de acá otra resistencia, y aquí va con otra, y esto a tierra también. Y esto se une con esto. Bien, he hecho un poquito, pero se entiende la figura. Entonces, colocamos esto acá. Un poquito. Y quitar esto. Ahora sí. Bien. Entonces aquí tenemos una fuente de 0.5 con ángulo 0. Y ahí te dice, bueno, te da la frecuencia. Que creo, no sé si se utilizará, creo que no se utilizaba al final. Pero bueno, ya ahí lo colocamos. Esto es 10 kilos, acá también 10 kilos, y 400 kilos, y aquí 20 kilos también. Aquí pasa y sub 0. Está en modo, bueno, en este caso modo inversor, ahí está. Y aquí vale menos J, 5K también. Bien. Te pide determine la corriente I sub 0, o sea, la corriente que está pasando por esta resistencia, y potencia activa P sub G para que, bueno, que entrega la fuente. Que bueno, ya hemos demostrado que se puede ver así también.
Pero acá lo vamos a hacer de manera más, bueno, un poquito directo. Entonces vamos a analizar nuestro PAM en este caso. Voy a hacerlo con azul. Bien. Aquí voy a utilizar los nodos, bueno, porque recordemos que en uno PAM, si aquí, bueno, aquí es 0, la tensión acá también en este caso es 0, y las corrientes acá son 0 también. Bueno, es uno PAM ideal en este caso. Acá sí existe corriente, por si acaso. Bien, entonces aquí ponemos 0.5 con ángulo 0. Aquí vamos a llamarlo B sub A. Entonces nos damos cuenta que como aquí es 0 y aquí es B sub A, aquí pasa una corriente que vale B sub A entre 10K. Bien. Esa corriente va a pasar por acá. Y aquí, bueno, no sabemos qué punto es esto, vamos a llamarlo B sub B, que es lo mismo que está acá. Y aquí nos damos cuenta que de esto a 0, bueno, esto sería, en este caso, sería el negativo, pues si pasa así, sería menos B sub B entre 400K. Y acá hay una corriente que sería B sub 1 dividido entre menos J5K. Bien, ¿por qué hago todo esto? Bueno, vamos a utilizar potencial de nodo en este caso. Primero vemos que esta corriente, luego se ponerle rojo acá, esta corriente y esta otra son iguales, pues no, porque este es 0. Entonces colocamos acá, a ese costado, B sub A entre 10K, esto es igual a menos B sub B entre 400K. Por lo tanto, tenemos que B sub B es igual a menos 40 veces B sub A. Bien. Entonces tenemos una relación ahí. Ahora vamos a utilizar potencial de nodo justamente en el B sub A, acá, en el B sub A de acá. Creo que puse B sub 1, no, es B sub A. Ahí está. Entonces hacemos potencial de nodo acá. Y nos quedaría lo siguiente. En este caso, 0.5 menos B sub A entre 10K. 0.5 menos B sub A sobre 10K es igual a las corrientes que salen. Que en este caso la corriente sale abajo, que es en este caso B sub A entre menos J5K. Y en la otra corriente que era el B sub A dividido entre 10K. Muy bien. Bueno, el K se elimina acá. Es de kilo, no va. Un momentito. Ahora sí. Entonces va y bueno, esto se podría, lo multiplicamos. Todo esto por 10. Aquí por 10. Y nos quedaría lo siguiente. Bueno, por 10, esto el 10 se elimina. Sería 0.5 menos B sub A. Por 10 eso sería 2. Y bueno, el J era... Cuando es 1 entre J era menos J, por menos sería simplemente J. O sea, J2. Acá. J2 B sub A. Y por 10, bueno, aquí sería más B sub A. Entonces nos queda, si se dan cuenta, bueno, una ecuación se despeja tranquilamente. Sería esto, B sub A. Todo esto, 1 más 1, 2. O sea, sería 2 más J2. Entonces dividimos. Y nos quedaría que B sub A, que es igual, sería 0.5 entre 2 más 2. Bueno, más J2. Y nos quedaría, bueno, en este caso 1/8 menos J 1/8, que de manera fasorial sería igual a 0.176 ángulo de menos 45. Listo. Bien, tenemos B sub A, pero ya habíamos hallado la relación con B sub B. Entonces podemos hallar B sub B, y con B sub B hallaremos I sub 0. Entonces B sub B era igual a menos 40.
Entonces, bueno, el 40 se multiplica por esto, quedaría en este caso 7 aproximados, 7.071. Y cuando era negativo, bueno, era en este caso menos 9, bueno, esto pasa a ser positivo. Y bueno, su suplemento, en este caso sería 135. Ahí está. Ese sería B sub B. Y con esto ya podemos calcular la corriente, ¿no? Entonces vamos a ponerlo acá. Ahí está. Entonces, I sub 0 es igual a B sub B dividido entre 10. No, entre 20K. Entonces, bueno, realizamos la división, reemplazamos el valor que ya hemos hallado y nos quedaría aproximadamente 0.353 con ángulo de 135 miliamperio. Claro, porque este K pasaría a ser como mili. Entonces, esta creo que es lo primero que nos piden. Sí, esta sería nuestra primera respuesta. Ahí está. Ahora, que nos piden la potencia activa de la fuente. Entonces, tenemos en este caso, queremos hallar la potencia de la fuente. Tenemos B sub A. Podemos hallar la corriente de acá, porque te piden de la fuente. Esta corriente. ¿Qué sería igual a esa corriente? Ahí está. Esta corriente es lo que habíamos puesto anteriormente. Entonces este 0.5 menos B sub A dividido entre 10K. Pero ya sabemos cuánto vale B sub A, entonces simplemente reemplazamos y nos quedaría en este caso 0.0395 ángulo de 18.33 miliamperios. Bien, tenemos la tensión de la fuente que era 0.5, ángulo 0. Y recordando, en ese caso te piden potencia activa. Podemos hallarlo utilizando el S, ¿no? La potencia aparente, que era igual a la potencia activa. Bueno, en ese caso potencia activa más, bueno, el J, potencia reactiva. Ahí está, lo ponemos. En ese caso creo que era Q. Entonces, teniendo todo esto, ¿a qué da igual? Según lo que nos acordamos, se podía llegar con la tensión de la fuente en este caso, multiplicado por la conjugada de la corriente. Entonces esto sería igual 0.5 ángulo 0 multiplicado por 0.0395 y esto por 10 a la menos 3 por el mili en este caso, ángulo de, en este caso 10 en menos 18.33 es el conjugado. Entonces resolviendo todo esto nos da el siguiente valor: 1.874 por 10 a la menos 5 menos J 6.211 por 10 a la menos 6. Y lo que queríamos hallar era esto, P sub G. Por lo tanto, tenemos que P sub G es igual, bueno, esto se puede escribir como micro en este caso. Entonces vamos a escribirlo como micro, sería 18.74 microvatios. Y esta sería, bueno, la respuesta de este ejercicio. Y bueno, con eso acabamos la PC de 25.2. Se puede ver, no ha sido tan complicada, pero bueno, ahí está. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Porque voy a pasar a otra PC aprovechando que aún hay media hora hasta lo que salga.
¿Alguien tiene alguna duda de estos 4 ejercicios? ¿O todo claro? Bien, creo que todo claro ha sido esto, entonces vamos a pasar a otra. Uy, un momentito. Sí, todo claro, perfecto. Bien, vamos a pasar a esta. No he encontrado de 25.1, lo más cercano ha sido, bueno, en este caso 24.2. 25.1 no he encontrado este plancha de eso, entonces vamos a pasar a 24.2, que bueno, esta letra es conocida, es de Roche en este caso. Entonces vamos allá. Te dicen, tienes un circuito, bueno, es muy pequeño, voy a hacerlo rapidito, mejor, no se nota mucho. A ver, si tiene el siguiente circuito, a ver. Entonces, vamos a mover esto un momentito más abajo, ahí. Ya. Si tiene el siguiente circuito. Y acá se va acá. Bien. Y acá hay una fuente. Y de acá. Y acá. Tenemos, bueno, un RL en este caso. Bien. Entonces, vamos a colocar esto acá. Y bueno, aquí nuestro capacitor. Ahí está. Y aquí nuestra fuente de corriente. Ahí. Bien. Entonces dice, se tiene este circuito. Bueno, aquí falta la bobina. Ahí está. Se tiene este circuito. Es de 20 ángulo 0. Más menos. Y aquí nuestra fuente alterna. 4 ángulo menos 90. Esto vale 8, esto vale 1, esto vale 4, esto J2 menos J3, esto vale 10 y esto menos J5. En el circuito te piden tensión Thevenin, te piden hallar la impedancia Thevenin y la potencia disipada en la rama AP. Bien. Entonces te piden básicamente cuánto vale la potencia en lo que está entre A y B. Entonces vamos a, bueno, no se ve tan complicado, vamos allá. Bueno, en ese caso los puntos AB son estos, A y punto B. Entonces, bueno, retiramos la carga. Entonces, vamos a retirar la carga acá. Estos dos afuera. Eso también lo voy a borrar, bueno, para reordenarlo un poquito. Esto acá y esto acá. Muy bien, entonces vamos a hacer como hicimos en el anterior. Vamos a poner dos acá. El primero va a ser para nuestra tensión Thevenin acá. Ay, un ratito, falta quitar esto. Así. Aquí nuestra tensión Thevenin, y claro, aquí sería más o menos la tensión Thevenin. Y en el otro será para nuestra corriente de Thevenin. Esto junto acá. Bien. Y aquí, como digo, nuestra corriente Thevenin. Y aquí irá. Ahí está. Bien. Bueno, primero analicemos el primer circuito. Bueno, vamos a utilizar maíz en este caso, bueno, topológico, esto se abre, entonces la única malla que nos interesa es esta, pero aquí vamos a poner, en este caso un nodo imaginario,
para que se una y pues hacer el análisis de mejor manera. Entonces vamos a poner una corriente 1 acá, que es la que nos interesa. Acá, corriente 1. Y acá, corriente 2. Siempre en el mismo sentido. Si este es horario, también horario. Si uno es antihorario, todos deben ser antihorarios. No pueden invertirse para que haya mejor en este caso análisis. Entonces, bueno, aquí como hemos dicho anteriormente, aquí no hay corriente, está abierto. Entonces tenemos acá I sub 2 va en contra, entonces sería menos 4 ángulo de 90, que en este caso sería, bueno, en este caso se invierte pues el posición, ¿dónde está? Ahí está. Se invierte esto, o sea, el suplemento y se invierte. En este caso sería 4, sería menos 90. Entonces, bueno, ya tendríamos todo. Entonces, analizándolo en la malla, en toda esta malla cerrada no hay ninguna fuente. Por lo tanto, 0. Aquí es igual a la suma de todo esto, que sería 4 más 1 más 8. En este caso sería, bueno, 13. Menos, bueno, en este caso más, bueno, la suma de estos dos, que sería menos en este caso, menos J1 de I sub 1. Pero claro, aquí está el I sub 2. Entonces esto se debe restar. Menos I sub 2 por 8. En este caso sería el 4 ángulo de menos 90. Entonces, bueno, simplemente sería 8 veces por esto, 32 ángulo 90. Menos 90, perdón. Es igual a I sub 1. 13 menos J1. Bueno, dividimos y tendríamos la corriente 1 en este caso. En este caso sería, bueno, haciendo la división, 32 ángulo menos 90 entre 13 menos J1. Y todo esto lo voy a poner en modo fasorial. Entonces nos quedaría 2.454 ángulo de menos 85.60. Bien, entonces con esto podemos hallar la tensión Thevenin. Bueno, podríamos hallar de acá arriba o de acá abajo. Vamos a elegir arriba, ¿por qué? Porque bueno, solo depende de I sub 1, no depende de I sub 2. Entonces, ponemos acá. Tensión Thevenin sería igual, en este caso, bueno, en este caso la corriente iría de sentido opuesto, o sea, sería menos I sub 1 multiplicando los dos valores de arriba, en este caso 4 más J2 y más la tensión. Bueno, esta tensión está en mismo sentido, entonces sería la suma nomás, más 20 ángulo 0. Entonces nuestra tensión Thevenin, que sería igual, bueno, reemplazamos los valores. En este caso sería menos multiplicado por 4 más 2i, esto más 20. Y todo esto en modo fasorial lo queremos, ¿no? Entonces esto nos daría aproximadamente, a ver, ¿está bien? Sí, todo está bien. Todo está bien, 20 menos. Ya. Entonces esto nos daría, un momentito, estoy revisando que todo esté bien. Ahí está. Ahí está, 2.454, ángulo menos 85.60. Ya, está bien, más 4, 2i. Y más 20. Y todo esto fasorial. Bien, sí. Nos daría en este caso 17.163 ángulo de 33.25. Eso sería, bueno, nuestra tensión Thevenin y sería nuestra primera respuesta. Entonces eso lo resaltamos, porque eso es lo que piden en el primero. Piden hallar
la tensión Thevenin. Bien, ahora para la impedancia Thevenin, bueno, tenemos que hallar en este caso la corriente Thevenin. Entonces eso es lo que vamos a realizar ahorita. Ahí está, en este lado. Bien, acá vamos a utilizar también mallas en este caso. Vamos a poner aquí sub 1, aquí sub 2 y acá y sub 3. Muy bien, entonces tenemos esto y esto bueno, en este caso, en vez de que sea igual a esto, el i sub 2, que sería la resta, o sea, i sub 3 menos i sub 2 sería igual a 4 ángulo de menos 90. Bien, entonces teniendo esto, ya podemos hacer nuestra malla. En este caso solamente serían esta y esta, porque esto no se considera. Entonces, bueno, voy a copiar de acá, la primera parte, porque, bueno, no. Oh, sí, ¿por qué? Porque voy a adicionarle, pues no, porque el i sub 3 está afectando a estos dos. Entonces voy a copiar esto. Ahí está. Claro, pero esto falta adicionarle algo. En este caso el i sub 3, que sería menos i sub 3 con la resistencia y el capacitor, o sea, 1 menos J3. Y el otro, que sería en este caso 20, sería igual en este caso a i sub 2 por 8 más i sub 3 por 1 menos J3 y menos i sub 1 por todos estos valores, o sea, 9 menos J3. Bien, tenemos estas tres ecuaciones, más que nada, y ya con eso podríamos resolver. Bien, en este caso vamos a hacerlo del modo manual, entonces vamos a reemplazar el i sub 3 acá. Esto, vamos a ponerle que sea i sub 3 igual a 4 ángulos menos 90 más i sub 2. Entonces esto reemplazándolo a los dos valores, primero arriba sería en este caso un momentito, en el i sub 3 se reemplaza, se quedaría en este caso, ya, eso queda igual, sería igual a 13 menos J1 i sub 1, esto queda igual, menos i sub 2 por 8. Y aquí el 1 menos J3 lo voy a pasar en modo fasorial para, bueno, simplificar el cálculo. Esto queda aproximadamente 3.162 con ángulo de menos 71.56. Entonces, bueno, aquí sería reemplazarlo por todo esto. Entonces esto multiplicarlo por 4 ángulo de menos 90 nos daría, aquí sería, bueno, aquí en este caso menos, por todo esto sería menos 12.649 ángulo de menos 161.56. y ese es uno, y ahora el otro sería, en ese caso, como este es, bueno, negativo, sería menos i sub 2 por todo esto, 3.162, o vamos a dejarlo ahí, sí, aquí se lo dejo, 1 menos J3. Entonces esto pasaría a sumar, y bueno, estos dos se restarían, y ya con eso tendríamos una primera relación, 12.649 lo menos 161.56 es igual a i sub 1, 13 menos J1, y aquí menos i sub 2, 9 menos J3. Y ahora esto lo reemplazaremos acá, hasta i sub 3. Ahora esto acá. Bueno, esto también lo vamos a colocar en fasorial, es lo mismo que esto, o sea, 3.162, ángulo de menos 71.56, pero aquí sería positivo. Entonces aquí, este otro, quedaría 20
I sub 2 más 8. No, I sub 2 por 8, perdón. Y aquí lo mismo que habíamos colocado acá, o sea, 12.649, ángulo de menos 161.56, y aquí más I sub 2 por 1 menos J3. Y aquí menos 1, ¿no? Menos I sub 1 por 9 menos J3. Entonces todo esto pasaría a restar, o sea, sería 20 menos 12.649, ángulo de menos 161.56, y todo esto fasorial. Entonces aquí quedaría, ahí está, quedaría 32.248 con ángulo de 7.126. Esto sería igual a, bueno, en este caso I sub 1, vamos a pasar el menos dentro, o sea, sería menos 9 más J3, y sería más I sub 2 por 9 menos J3. Entonces sería, tenemos una ecuación, esta, tenemos una ecuación y tenemos esta otra. Nos damos cuenta que el I sub 2, si sumamos todos esos dos, se cancela, pues, porque es lo mismo, menos, más, se va a cancelar. Entonces sumando todo esto, ya con esto podemos hallar I sub 1, que sería igual a I sub 1 a la suma de estos dos dividido entre la suma de estos dos. O sea, sería en este caso, bueno, 32.248, ángulo de 7.126, sería más 12.649, un ángulo de menos 161.56, y todo eso dividido entre la suma de estos dos. 13 menos 9, bueno, es 4, y bueno, 3 menos 1 es 2, entonces sería más J2. ¿Y que sería igual? Bueno, calculadora en este caso sería 32.248, ángulo de 7.126 más 12.649 con ángulo de menos 161.56. Todo eso dividido entre 4 más J2. Y todo eso en fasorial. En este caso nos queda I sub 1 es igual a 4.471, ángulo de menos 26.56. Ese es nuestro I sub 1. Necesitamos I sub 3, porque bueno, I sub 3 en este caso es igual al de Thevenin. Bueno, colocamos. Bien, entonces ya con esto, bueno, reemplazando esto en cualquiera de estos dos, nos daría el I sub 2. Entonces vamos a hacer eso, I sub 2, vamos a reemplazarlo. Esto quedaría, bueno, 32.248, ángulo de 7.126, sería menos 4.471, ángulo de menos 26.56, multiplicado por menos 9 más 3J, y todo eso dividido entre 9 menos 3J, y todo esto en fasorial. Y esto nos daría, 7.085 con un ángulo de menos 4.30 aproximadamente. Y bueno, ya con esto tenemos I sub 3, que es el de Thevenin. ¿Con qué? Bueno, utilizando esta relación. O sea, sería todo el ángulo que hemos calculado, le sumamos 4, ángulo de menos 90. Entonces el I sub 3, que es el I de Thevenin, nos quedaría 8.394 con ángulo de menos 32.67. Bien, entonces tenemos la corriente. Con eso ya podemos hallar la impedancia. Entonces aquí ponemos impedancia, es la división, ¿no?, de la tensión entre la corriente Thevenin. Bien, y ahí está. Eso también es otro valor que nos piden. Entonces simplemente dividimos y ya tendremos la respuesta.
en este caso. Entonces nos quedaría, a ver, nos quedaría en este caso una impedancia de 2.044, ángulo de 65.92. Eso sería. Entonces, bueno, voy a copiar como, bueno, del anterior, para ya no estar haciendo de nuevo la gráfica. Esto borramos. Esto también. Claro, esta también es nuestra respuesta, entonces vamos a resaltarlo. Listo. Bien, entonces reemplazamos pues nuestra tensión de Thevenin, que es 17.163, con ángulo de 33.25. Y nuestro Z Thevenin, que es 2.044, ángulo de 65.92. Bien, y aquí va nuestra carga, pues, ¿no? Porque este es el punto A, este es el B. Espera un momentito. Este es el B. Y en este caso era el 10 menos J5. Acá está. 10 menos J5. Bien, entonces para hallar en este caso la potencia, te dice potencia de la carga. Potencia disipada en la rama AB, o sea, la potencia que se disipa acá. Entonces sería, en este caso, la tensión por la corriente, claro, en valores eficaces en este caso. Entonces la tensión, bueno, es divisor de corriente. Hacemos como hemos hecho en la demostración, bueno, sería 10 menos J5 multiplicado por 17.163 con ángulo de, bueno, sin ángulo en este caso, porque no, sí con ángulo, porque vamos a hallarlo primero todo general y luego ya con eso ya lo calculamos. Creo que sería mejor hacerlo así, a ver. Sí, mejor así, 33.25. Entonces entre la suma de estos dos, bueno, primero vamos a hallar la tensión que hay acá. 65.92 más 10 menos J5. Entonces esto lo colocamos en la calculadora. Esto multiplicado por 17.163. Ahí está, 163. Ángulo 33.25. Y bueno, entre la suma de las impedancias. Todo está correcto, sí. Y esto nos daría la tensión que pasa por, bueno, en este caso por nuestra carga. En este caso 17.014, ángulo de 22.81. Listo. Esa es la tensión que pasa acá. Ahora la corriente que pasa acá. La corriente que pasa, bueno, en este caso es la división, o sea, 17.163, ángulo de 33.25, dividido entre la suma. Voy a copiar, pegar nomás acá. Listo. Listo. Y esto nos daría, en este caso, a ver, un momentito. Y esto nos daría, a ver, 3, ángulo de 22.25, 4, ángulo de 0.92 más 10 menos 5 y todo esto fue sólido. Y esto nos daría, ¿qué pasa acá? 1.521
con ángulo de 49.38. Y esto, bueno, en este caso ya hallamos estos dos valores, que son los valores eficaces. Entonces nuestra potencia sería igual a 17.014 por 1.521. Entonces, bueno, multiplicando esos dos valores eficaces, ya tendríamos la respuesta. 4 por 1.521 sería 25.878 vatios. Y esa, bueno, esa sería nuestra respuesta en este caso. Voy a resaltarlo. A ver, faltan 5 minutos. Voy a ver si puedo. Ya, esta creo que no sé si va a salir rápido. Ojalá salga rápido. Vamos a hacer este último. Bien. Haya el ZL para máxima transferencia de potencia. Ah, bueno, entonces sí, lo vamos a hacer. El último, es el último. Entonces, rapidito. Perdón, ahí está. Vamos a hacer esto. Ese es el último problema. Ahí está. Dibujamos. Ahí. Y acá nuestra fuente dependiente. Listo. Ahí está. Bien, rapidito nomás. Entonces, tienes aquí 20. ¿No? Tienes 20 ángulo 0 más menos. Bueno, tu fuente, ahí está. Aquí tienes tu fuente tensional alterna. Ahí está. Que vale 2 V sub 1. ¿Qué es V sub 1? Bueno, la tensión que pasa por esta bobina. Por esta inductancia. Bueno, inductor en este caso. Que vale J1. Esto vale menos J1. Esto vale 1. 1. Y bueno, acá está tu ZL, que no sabes cuánto vale. Como no sabes cuánto vale, bueno, pero te pide máxima transferencia de potencia, entonces hay que hacer Thevenin en esos puntos, ¿no? Entonces acá pongo A y pongo B. Y aquí va a ser. Entonces copiamos. Ahí está. Como hemos hecho anteriormente aquí. Va a ir nuestra tensión. Y en el otro lado va a ir la corriente. Entonces vamos acá primero. Bien, primero hay que analizar. Bien, bueno, aquí no hay corriente, 0, 0. Solo nos importa lo que pase acá. Y esto, bueno, esta corriente que vale 2 veces V sub 1. Bien, pero vamos a analizarlo. Entonces aquí creo que aquí voy a utilizar potencial de nodo. Creo que me va a salir más fácil. Vamos a ver. 20 ángulo 0. Este potencial que no sé. Y bueno, este que tampoco. Eso lo puedo juntar en uno solo. Pero la tensión tal. No, creo que mejor malla acá. Voy a usar malla acá. Bien, aquí I sub 1. Y aquí I sub 2. Donde, bueno, la resta es en este caso I sub 1 menos I sub 2 es igual a 2 veces V sub 1. No sabemos cuánto vale. Bien. Pero aquí podríamos hallarlo. Entonces. Pero el V sub 1 es la tensión de Thevenin en este caso. Entonces, aquí voy a ponerlo. Tensión de Thevenin. Entonces, hallamos las corrientes, dividimos y ya tenemos esto. Entonces,
sería aquí 20, ángulo 0, sería igual. En este caso, toda esta malla es la única que importa. Entonces sería I sub 1, 1 menos J1. Y aquí más I sub 2, 1 más J1. Bien, tenemos nuestra relación. Podríamos continuarlo acá. Pero aquí también vemos otra cosa que podemos calcular. La relación directa entre estos dos. B sub 1, ¿cuánto valdría? Sería el J1 multiplicado por I sub 2. Entonces directo podríamos calcularlo también, porque el B1 es en este caso nuestro TH. Entonces I sub 1 sería igual a 2 veces B sub 1 más I sub 2. Y aquí podríamos ponerlo I sub 2, la división menos J sub 1. Entonces aquí I sub 1 sería B sub 1. Y aquí sería 2 menos J1. Entonces con esto lo reemplazamos acá todo. Nos quedaría, 20, ángulo 0. Aquí sería ya B sub 1, multiplicando estos dos. Nos quedaría en este caso, y aquí, 2 menos. Aquí quedaría 1 menos J3. Y en el otro, en el I sub 2 sería, también más B1. Y multiplicando esto, en este caso menos J quedaría más, o sea 1 menos J. Y ya con esto, aquí sería menos, perdón, mala mía, claro, aquí es menos. No, sí está bien, Sí, está bien. Está calculando mal. Bien, entonces, ya estaría B sub 1. Entonces sería la suma, sería 2 menos J4, 20. Por lo tanto, B sub 1, que es igual a la tensión Thevenin, que sería igual, la división nomás, 2 menos 4i. 2 más 4i. O sea, 2 más J4 en este caso. O en modo fasorial, sería aproximado 4.472, ángulo de 63.43. Bien, ya tenemos tensión, falta la corriente. Entonces vamos a hacer la corriente rapidito. ¿Está? Y aquí nuestra corriente de Thevenin. Bien, entonces haciendo esto, tendríamos las corrientes que pasan. Aquí pasa una sola corriente. B sub 1, en este caso ya no hay, porque en este caso todo esto lo anula. O sea, este punto, ese potencial de nodo es este mismo potencial, entonces anula todo esto. Entonces solo quedaría 1. Pero claro, si esto vale 0, pues no, porque en ese caso B sub 1 vale 0. Entonces eso también se anula. Entonces nos quedaría simplemente una malla relativamente sencilla, pues, ¿no? Y en este caso la corriente que pasa acá es la misma que acá y la misma que acá. Porque como aquí esto se anula y esto depende de esto. Y como esto se anula, esto también se anula. Se anulan los dos. Y entonces esto vuelve. Entonces sería simple, ¿no? 20 ángulo 0 sería igual a, de frente, el de Thevenin nomás. Eso sería 2 menos J1. Entonces dividir nada más. Sería 20 entre 2 menos J. Y en este caso nos daría 8 más J4. O en fasorial sería 8.944, ángulo de 26.56. Bien, entonces, ya estaría casi todo, porque con eso hallamos el ZL, ese que necesitamos hallar, y con eso podemos hallar la máxima transferencia de potencia en cada uno utilizando la fórmula que hemos hallado anteriormente. Entonces,
Entonces acabo de una vez. El Z Thevenin es la división de la tensión Thevenin por la corriente Thevenin, que en este caso nos daría primero en modo modo cartesiano sería 0.4 más J 0.3, y en modo fasorial nos daría 0.5 con ángulo de 36.86. Bien, entonces cuando hacemos nuestro, copiar esto rapidito nada más, copiamos todo esto. Esto mejor lo copio de una vez. Ay, no me olvidé esto. Ahora sí. Lo coloco acá de negro. Y esto acá. O mejor acá. Porque ese nos conviene. Entonces, aquí voy a borrar esto. Borrar esto. Listo. Entonces acá tenemos el ZL. Como ya hemos dicho, tiene que ser conjugado de esto, entonces el negativo. Entonces el ZL debería ser 0.4 menos J0.3, o en fasorial 0.5 con ángulo de menos 36.86 para máxima transferencia de potencia. Entonces nuestra primera respuesta es, ahora sí, la respuesta sería esto. Y bueno, para hallar la potencia transferida, como habíamos hallado anteriormente, es la tensión de Thevenin del cuadrado entre 4 veces RL, donde RL es esto. Entonces simplemente reemplazamos. Claro, la tensión eficaz en este caso es 4.472 al cuadrado entre 4 veces por 0.4. Y entonces resolviendo, nos quedaría que sería igual a aproximadamente 12, creo que es exacto acá, 12.5 vatios. Y eso sería nuestra respuesta, nuestra última respuesta. Ahí me quedan dos problemas y ya no importa. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna duda respecto a todo esto? Creo que ha quedado más que claro. Bien, con esto concluiríamos el seminario del día de hoy. Ya como han visto, si tienen buena base en circuitos 1, o sea, resolviendo métodos Thevenin, Norton, potencial de nodo, corrientes de mallas, hay varios métodos. Si saben dominarlo, la PC es tranquilo porque es más que nada saber, y también saber cuándo es máxima transferencia de potencia en este caso. Bien, con eso daría concluido. Muchas gracias y muchos éxitos.